Shalom a todos, el Eterno les bendiga. Soy el profesor Ahmed Naharwadi. En esta tarde vamos a estar meditando en la última frase que nuestro Mashiach dijo en la cruz. Esa palabra se encuentra en Juan 19:30. Este es el último evangelio y es el único evangelio que menciona la palabra que Yahshua menciona en la cruz. Ninguno de los otros 3 evangelios habla acerca de esto. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Yahshua usó en la cruz? Solamente el evangelio de Juan lo registra. Juan 19:30 dice que después de que Yahshua le acercaron esa esponja empapada en vinagre, Yahshua rehúsa tomarla. Tenía voto de nazareno, no bebía vino ni sidra, pero dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu a Yahweh. Y ese es el momento cuando muere. Y lo último que él dice es, consumado es, está acabado. Él no entregó su vida hasta que haya cumplido toda la obra que él había venido a hacer. Y con su último aliento, él exclama la palabra, consumado es. Esto quiere decir que la batalla había sido ganado, su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como un vencedor, planta el estandarte de las alturas eternas. Que gozo, hermanos, en los ángeles, todo el cielo contento, felices al triunfo de Mashiach. Y Satanás, completamente derrotado, ya sabía que había perdido. Sin embargo, en la tierra los discípulos estaban tristes, no entendían, no comprendían lo que sucedía y lo que acababa de ocurrir. Sus ideas, sus preconceptos pesaban demasiados en sus mentes para entender lo que estaba en juego exactamente en la cruz. Ese clamor consumado es tuvo un profundo significado para los ángeles. O sea, el significado no era tanto para nosotros los seres humanos, sino para los malaj, para los seres del cielo. La obra que Yahshua realizaba en la tierra tenía unas repercusiones cósmicas. ¿Por qué razón? Porque el conflicto que se realiza en la tierra tenía mucho que ver con una serie de acusaciones que Satanás había hecho en el cielo. Hasta la muerte de Mashiach, el carácter de Satanás no había sido revelado completamente. Ahora el apóstata, Satanás, se había revestido de tal manera que aún los seres santos no podían comprender los principios, no podían percibir cabalmente la naturaleza de la rebelión. Pero una vez que Yahshua muere en la cruz, una vez que pasó todo lo que sucedió previo a su muerte, esa tortura que hicieron con Mashiach, ellos pudieron ver claramente el carácter de Satanás revelado como un homicida. Pero había un montón de preguntas que Satanás había levantado en cuanto a Yahweh, en cuanto a sus leyes, en cuanto a su gobierno en los Shamaim. Y Yahshua tenía que contestar estas preguntas. Habían 3 objetivos principales que Yahshua tenía que alcanzar al venir a este mundo. Ahora, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales Yahshua viene a este mundo? ¿Cuáles son los 3 motivos por los cuales el Hijo del Creador viene acá? Número 1, había venido a vindicar el carácter de Yahweh, pero era muy importante vindicar el carácter de Yahweh para asegurar la paz del cielo. Entonces, vindicar el carácter de Yahweh era muy importante, y esto es lo que Yahshua viene a hacer: demostrar que Yahweh estaba en lo correcto y perfectamente era perfecto, santo, bueno en gran manera, y también demostrar que su gobierno era lo mejor que podía existir y que Satanás estaba completamente equivocado de todas las acusaciones. Y esto tiene que ver con todos los seres del universo, no tanto con nosotros, sino con todos los seres. La redención de la raza humana en todos sus aspectos, que son muchos aspectos, no solamente era pagar nuestra deuda, sino que otras cosas que ya te voy a estar hablando acerca de la redención del ser humano. Y por supuesto, hermanos, destruir al pecado. Su muerte en este planeta tenía el objetivo de alcanzar estos 3 puntos: vindicar el carácter de Yahweh, redimir la raza humana y finalmente destruir al pecado. Ahora, para esto, Yahweh nos revela a través del santuario que se iba a realizar en 4 etapas. La primera etapa es la etapa del atrio. A través del santuario, Yahshua nos está revelando cuáles son estas 4 etapas. Estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y por supuesto, el día de la expiación no solamente se entraba al lugar santísimo en Yom Kippur, sino que también se salía, y era el momento en el que se realizaba la ceremonia. Esto está representando 4 etapas en el plan de redención de Yahweh. Y la primera etapa, hermanos, es la etapa del atrio. Ahí comienza todo. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra del Eterno, no hay remisión de pecado. Entonces, la muerte del Cordero y la sangre derramada comenzaban el plan de redención. Ahora, la etapa del atrio yo creo que es la más difícil de todas. Y Yahshua vino y la alcanzó con éxito. Su clamor consumado es, primariamente, podemos presentar algunas de las cosas que se habían dicho los Shamaín en el cielo. El amor de Yahweh ha sido expresado en su justicia, no menos en su misericordia, ya que la justicia es el fundamento de su trono, de su amor, y ha sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia y la verdad y la justicia.
Satanás había presentado delante del universo que no se podía ser justo y al mismo tiempo misericordioso, y a ellos se les había condenado y no se les podía perdonar de otra manera, y al mismo tiempo ser consistente con ellos y no perdonarles a ellos su rebelión. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la justicia y procuró demostrar que la justicia de la Torá de Yahweh es enemiga de la paz. Yahshua demostró que la justicia no destruye la misericordia. Queridos hermanos, Yahweh es lo mismo de justo, es lo mismo que es de misericordioso. Ninguna de las dos está por encima de la otra. Así como Yahweh es amor, no demostró solamente que la justicia no destruye la misericordia, sino que el pecado podía ser perdonado y podía ser restaurado, y que la ley, la Torá, es justa, que puede ser obedecida perfectamente. Otra de las cosas que Satanás levantó los cielos de las preguntas era que los mandamientos no se podían obedecer en el caso de los seres humanos, pero Yahshua vino y respondió a esas preguntas, demostró con su vida que él podía ser amor. La justicia perfecta demandaba que había que pagar con la muerte ese pecado de Adán y Eva, y se pagó. El hombre no murió, fue Yahshua, y de esa manera Yahshua demuestra que se podía ser justo al pagar la deuda, el pecado, con su muerte, y al mismo tiempo ser misericordioso. Así que, queridos hermanos, la otra cosa que Mashiach nos hace es la tierra, es vivir una vida perfecta y ser tentado en todo. Él cumplió todos los mandamientos, demostró que la Torá puede ser obedecida. Así que básicamente la vida de Mashiach y su ministerio y todo lo que ocurrió en la tierra a su alrededor, todo lo que Satanás trató de hacer contra él, vino a demostrar una serie de cosas que Yahweh decía, contrarias a la que Satanás decía. Las mentiras de Satanás fueron respondidas en Mashiach. Él vivió una vida perfecta, él decía que no se podía, pero Yahshua la vivió. Y Yahshua viene y muere y ofrece su vida en favor de los seres humanos, demostrando que es misericordioso, amor, y al mismo tiempo muere demostrando que es justo. Se puede hacer ambas cosas y al mismo tiempo se podía obedecer los mandamientos. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas, ya que Yahweh había dado al hombre evidencias inequívocas de su amor. Así que, como dice el Salmo 85:10, en este acto maravilloso, Yahshua se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz mostraron que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz verdaderamente se besaron. La vida de Yahshua fue tan impresionante que los seres del universo quedaron completamente del lado de Yahweh. Si es que existiera algún resquicio de Satanás de tener alguna oportunidad, quedó eliminado. Y cuando torturaron a Yahshua, esa tortura que recibe, lo único que demuestra es que Satanás también era un homicida, y el carácter de Satanás queda revelado delante del concilio del universo. Ahí Satanás se da cuenta de que había perdido su caso, y los seres del universo ya no iban a determinar sobre él ninguna conversación con Satanás. Satanás fue demostrado como homicida, y el universo se dio cuenta de que Yahweh tenía razón, y que Yahweh había cumplido con la Torá y había sido perfectamente justo. Ahora, queridos hermanos, tú y yo no entendemos, pero Yahshua venía a redimirnos, venía a salvarnos, a eso venía. Él venía a morir, él era el Cordero. Yohanan el Bautista dijo: este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, dijo Yahshua. Cuando Pilato le preguntó que si él tenía poder para matarlo, dijo: yo para esto he venido al mundo. Yahshua había venido a morir, él no iba a defenderse, él no vino a formar una familia, fue llevado al matadero como un cordero, porque él venía a pagar la deuda del hombre, y esa deuda se pagaba con sangre. Sin embargo, no estaba escrito que había que torturar al cordero. No era algo normal que cuando tú llevabas al cordero al matadero lo torturaras antes, previamente, para después matarlo. Esa tortura que le hicieron a Mashiach era el plan de Satanás para hacerle más difícil el plan de salvación. Y fue lo que Satanás trató de hacer para llevar a Yahshua a la transgresión de los mandamientos. El último acto desesperado de Satanás fue torturar a Yahshua de tal manera que Yahshua fuera vencido y no pudiera cumplir ese plan. Pecara, se desesperara, se arrepintiera, se echara para atrás en este plan de salvación. Pero Yahshua se mantuvo como viendo lo invisible. Él venció contra todo y contra todos y exclamó en la cruz. Y llegó hasta el final ese plan. Cumplió su promesa, cumplió con la obra que Yahweh le había encomendado. Ahora, en cuanto a la redención del ser humano, básicamente hay 4 cosas que Yahshua hizo en favor del ser humano. En primer lugar, pagó la deuda legal que el ser humano tenía. Esa deuda de Romanos 6:23, que es la paga del pecado, es muerte. Entonces el pecado de Adán demandaba la muerte, Adán debía de morir. Sin embargo, Adán no murió. Alguien vino y se ofreció en su lugar para morir en lugar de Adán. Y esta es la muerte de Mashiach, de Yahshua. Yahshua pagó la deuda que el ser humano tenía con la justicia. Nos liberó de la condenación. Y Yahshua pagó con su vida, con su muerte, pagó la condenación de la ley que era muerte. Y esto quedó pagado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la
la gloria de Yahweh. Tú y yo nacemos de un ser humano condenado. Adán condenado, tuvo hijos y esos hijos nacen en una situación de condenación. Y nacemos así porque Adán pecó. Esa es una injusticia. Sin embargo, esta es nuestra condición. Así que lo segundo que Yahshua hace es ganar el derecho de ofrecer una nueva naturaleza al ser humano, una naturaleza distinta, una nueva oportunidad a todo el ser humano descendiente de Adán que así lo quiera. Quiero explicártelo de otra manera. En 1 Corintios 15:22 dice, así como en Adán todos mueren, en Yahshua todos pueden ser vivificados. Pero alguien dirá, bueno, Yahshua pagó solo la muerte de Adán, pero luego nosotros, ¿quién paga por nosotros? Te hago una pregunta, ¿por qué tú y yo nacemos condenados? ¿Por qué tú y yo nacemos pecadores? ¿Por qué tú y yo nacemos con esta naturaleza pecaminosa? ¿Por qué? Porque mi papá era así, mi abuelo era así, y nos vamos para atrás y llegamos hasta Adán. Entonces la razón por la que todos nacemos como nacemos es por el pecado de Adán. Cuando Yahshua paga el pecado de Adán, entonces ya no hay deuda. Y esto le permite ahora al ser humano, así como en Adán todos nacemos condenados, en Yahshua obtiene el derecho a ofrecerle a todo el ser humano que quiera una naturaleza distinta con la cual nació. Tú y yo nacimos con una naturaleza condenada, nacemos con una naturaleza caída. Yahshua nos ofrece una nueva naturaleza. En Romanos 6:4 se nos presenta el bautismo del ser humano, que a través de este acto el ser humano pide una nueva naturaleza. No quiero la naturaleza con la cual nací, quiero que esta naturaleza se muera, quiero vivir una vida en Mashiach nueva, una nueva naturaleza. En Juan capítulo 3, Yahshua le dice a Nicodemo, si quieres vivir, necesitas nacer otra vez. Y para esto tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como en Adán todos tenemos una naturaleza caída, en Yahshua todo ser humano que quiera, que lo desee, puede tener una naturaleza perfecta, una naturaleza que no peca. Y esto es lo que pasa con todo aquel que se va a salvar. Todo aquel que se quiere salvar, básicamente le pide a Mashiach que le dé una naturaleza que él tiene. Y esto se ganó gracias a su muerte en la cruz. Entonces, no solamente paga la deuda legal del hombre, sino que gana el derecho a darnos una nueva naturaleza. Una naturaleza que no está condenada, una naturaleza que puede vivir perfectamente en armonía con los mandamientos. Y esto se obtiene con el nuevo nacimiento. Y tú y yo lo pedimos en algún momento, en una oración, en el momento de la conversión, y a través del bautismo, cuando hacemos la tevilá, hacemos una declaración pública que queremos esa nueva naturaleza. La tercera cosa que hace Yahshua en favor nuestro es recuperar el principado de este planeta. El asiento representación del monte de Sión. Los primogénitos, ¿recuerdan? Entran en el monte de Sión como representantes. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 12, donde dice que los primogénitos se presentan en esa asamblea, todos los primogénitos, en el monte de Sión, donde hay millares de ángeles. Es la asamblea que alguna vez el profeta Daniel entró en Daniel capítulo 7, y ahí se encuentran millones y millones. Es la asamblea en la que Satanás entraba como representante falso de los seres humanos. Satanás sostuvo el derecho de ser príncipe de este mundo, pero vino Yahshua y dijo, este es el príncipe de este mundo, y Satanás iba a esta asamblea. Está en el libro de Job, cuando él entraba en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que los acusaba en esa asamblea delante de Yahweh día y noche, el acusador de nuestros hermanos. Bueno, Yahshua al morir en la cruz del Calvario y al vivir una vida perfecta, sin pecado, al haber nacido del polvo de la tierra, de este planeta, al haberse hecho un humano y no cometer ningún pecado, Yahshua obtiene el derecho de ser el príncipe de este planeta. Por eso en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, si fue levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 nos dice que ese niño que nace de la mujer iba a ser arrebatado para Yahweh y su trono. Y en Apocalipsis 12:10 nos dice que los seres del cielo han venido en salvación, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado, el cual los acusaba día y noche, porque ahora viene la salvación y la victoria de nuestro Adón. Él ha venido, porque Yahshua iba a entrar en ese monte de Sión, el cual ya era nuestro nuevo representante con los seres humanos. Ahora, Mateo capítulo 28, Yahshua nos está mostrando, recuerden que María de Magdala lo quiso tocar, y él le dice, no me toques todavía porque no he ido a mi Padre. Se estaba refiriendo que él tenía que ir al cielo, y fue y regresó. Mateo 28, ya Mashiach está de regreso.
y le dice a sus discípulos, no saben si adorarlo o no, y Yahshua les dice, miren, toda la autoridad me es dada, así como la tengo en el cielo, la tengo en la tierra. Ahí está Yahshua diciendo que ya había obtenido la representación, él era el príncipe, el nuevo representante. Toda potestad me es dada, así como la tengo en el cielo, también la tengo en la tierra. Y con esta autoridad, Yahshua nos envía a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se turbe tu corazón, que en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Voy a ir a preparar lugar para ustedes, pero cuando tenga listo ese lugar, cuando yo tenga las visas, los pasaportes, voy a presentarme, voy a ser su abogado, entonces voy a volver a buscarlos y los voy a llevar conmigo, para que vivan donde yo vivo y ustedes también puedan estar. Más adelante el apóstol Juan nos dice que Yahshua es nuestro abogado, y si alguno tiene pecado, no se preocupen, porque ya no tenemos un acusador, tenemos un abogado delante del Padre. El libro de Hebreo nos presenta a Yahshua entrando como el nuevo representante de los seres humanos. Ahora no solamente nos paga la deuda cuando muere en la cruz, sino que también gana el derecho a darnos una nueva naturaleza. Esa naturaleza nosotros no la podemos obtener sin que Yahshua hubiera vencido en la cruz. Y por último, no menos importante, Yahshua nos dio un ejemplo perfecto de cómo el ser humano debe vivir. En nuestra situación, en nuestra condición, en nuestra naturaleza caída, así como estamos todos pecadores, Yahshua viene y nos da un ejemplo de cómo se debe vivir. Estas son las 4 cosas básicas que Yahshua hizo por el ser humano en su ministerio terrenal. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. No, pero es que no se vale, pero es que él tenía un poder que nosotros no tenemos. Juan 14:12 dice, las cosas que ustedes me ven hacer, ustedes también las pueden hacer. Las tentaciones que Yahshua resistió, están todos los componentes que tú y yo tenemos que enfrentar para no ser tentados. Están todos, incluso Yahshua fue tentado más allá de lo que él podía ser tentado. ¿A cuántos de nosotros se nos ha ofrecido todo el planeta, todo el dinero del mundo, todas las glorias de este mundo? ¿A cuánto se nos ha ofrecido eso? Alguno podrá decir, se nos ha tentado en base a los apetitos, se nos tentó en cuanto a poner a prueba a Yahweh, en cuanto a recibir todo lo que hay en este mundo, solamente a Yahshua. Por eso podemos encontrar una serie de textos que nos dicen que Yahshua es un ejemplo perfecto. 1 Corintios 13 dice, a ustedes les ha tomado una tentación sin humana, fiel es Yahweh, que no los va a dejar tentado más allá de lo que ustedes puedan soportar, sino que también va a dar justamente con la tentación la salida para que podamos aguantar. Este versículo nos dice que no hay excusa para el pecado. El ser humano puede aguantar, puede resistir. Yahweh se encarga de que no vayan más allá. Si tuviésemos que soportar algo que Yahshua no soportó, en este detalle Satanás presentaría el poder de Yahweh como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Yahshua fue tentado en todo punto como nosotros, soportó toda prueba a la cual nosotros los humanos estamos sujetos y no ejerció en favor suyo ningún poder que no nos sea ofrecido a nosotros generosamente. Filipenses 2:5, por eso el apóstol dice, ustedes deben de tener ese sentir que hubo un Mashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual y se despojó, se anonadó, dejó toda su divinidad y tomó la forma de un siervo y se hace semejante a nosotros, los seres humanos, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo y murió en una muerte de cruz. 1 Timoteo 3:16 nos dice básicamente lo que Yahshua vino a hacer. Ese gran misterio de la piedad que Yahweh se ha manifestado en carne y que ha sido justificado del Espíritu que habían visto los ángeles, ha sido predicado a los gentiles y ha sido recibido en gloria. Entre las amarguras que caen a la suerte de la humanidad, y alguno puede decir, es que mi vida es mucho más difícil que la de Yahshua. No hubo ninguna que no le tocó a Yahshua. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento. Su niñez tuvo que hacer frente a esas miradas escarnecedoras y impías murmuraciones. Si él hubiera respondido con una mirada impaciente, con un gesto malo, hubiera complacido a sus hermanos con un acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado llevar el plan de redención si hubiese admitido que hubiese una excusa para el pecado. Satanás ya hubiera triunfado y el mundo perdido completamente, y esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida miserable, penosa como fuera posible, a fin de que fuera inducido a pecar. Por eso lo torturó al final. Ya era un acto de desesperación del diablo al ver que prácticamente no podía de ninguna forma llevar a Yahshua a la transgresión de los mandamientos. Ahí estaba en juego todo. Él sabía y había vivido una vida perfecta, y toda esa escena durante su pasión de tortura era el último acto desesperado de Satanás por
sacarle la victoria a nuestro Elohim. En Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía de ser en todo semejante sus hermanos para venir a ser misericordioso en lo que es para con Yahweh, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora, siendo vencido, Yahshua nos ofrece una ayuda a la cual nosotros no hemos apreciado en toda su magnitud. Yahshua ha dado su espíritu como poder divino para poder vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su pueblo. La misma imagen de Yahweh se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Yahweh, el honor de Yahshua están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Yahshua nos ofrece ese poder. En Judas 1:24 el apóstol dice: aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con gran poder. Estas son las 4 cosas, queridos hermanos, que Yahshua básicamente hace en nuestro favor. Paga la deuda del ser humano, que esto fue, vamos a decir que es lo más importante, cuando Él se gana el derecho de darnos una naturaleza distinta por la cual nacimos. Se convierte en nuestro representante, los Shamaim. Recobra la tierra que habíamos perdido. Él recuperó el planeta y se comprometió, y ahora es nuestro representante y saca a Satanás de la representación. Y por último nos da un ejemplo de cómo debemos vivir, y este ejemplo lo podemos emular y nos ofrece su poder. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Y en Filipenses 1:6: estoy persuadido, dice el apóstol Shaul, que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Yahshua entró a la segunda etapa después de que dijo: consumado es. Terminó esa primera etapa, completó todas las cosas que yo le acabo de mostrar, y entra en la segunda parte del plan de salvación. Hebreos 26:27 nos presenta a Yahshua entrando en la nueva misión, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, en ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y una vez que estaba en la cruz, Yahshua dijo: consumado es, y completó la victoria. El puente está construido. ¿Qué falta? Faltan unos pequeños detalles en el plan de redención, pero muy pronto ya estamos listos. Quizás estamos en la etapa 3, al punto de entrar en la 4, y se van a completar los 3 aspectos, que era vindicar el carácter de Yahweh, redimir a la raza humana y, por supuesto, destruir al pecado para siempre. Querido hermano, querida hermana, esto básicamente ha sido lo que Yahshua vino a hacer por cada uno de nosotros en la tierra. Este plan de salvación está diseñado especialmente para ti y se adecua a tu vida, se adecua a tu país, a tus circunstancias, a la idiosincrasia donde vives. Ese plan está trazado exclusivamente para tu vida. ¿Quieres aceptar a Mashiach como Salvador personal? Si es así, que Yahweh te dé Shalom.